El aire en el centro de operaciones tácticas era un recurso finito, y estábamos perdiendo la batalla por él. Era un caldo de café rancio, olor corporal, y el aliento caliente y eléctrico de una docena de servidores y consolas de radio zumbando, todo embutido en un contenedor de transporte de acero que se cocinaba bajo el sol afgano. Como comandante del destacamento operativo Alfa 595, esta caja era mi mundo, mi salón del trono y mi prisión. Muy bien, escuchen, dije, mi voz cortando el zumbido constante. Mi equipo, 11 de los hombres más capaces e irascibles que jamás había conocido, se reunió alrededor de la mesa improvisada. Sus rostros estaban iluminados por el resplandor verde de la pantalla de una computadora portátil que mostraba un mapa satelital del valle del río Pech. Inteligencia dice que tenemos un aumento en las comunicaciones provenientes del afluente Watapur. Nada procesable, solo más cantidad. Así que el primer pelotón del Ejército Nacional Afgano irá en punta en la patrulla de hoy. Collier, tú y tus hombres tomarán la posición de vigilancia en la cresta del punto de control 3, circuito de reconocimiento estándar de 5 kilómetros. Ojos abiertos, no se recorten contra el horizonte. El suboficial Frank Collier, un hombre que parecía tallado en la misma roca que las montañas circundantes, simplemente asintió breve y secamente. Eso era todo lo que necesitaba. El resto de ustedes, rutina estándar, chequeo de fortificaciones, mantenimiento de armas, simulacros de comunicaciones con el Ejército Nacional Afgano. Continué, señalando diferentes sectores en el mapa. Mantengamos este lugar firme. La complacencia mata. Los hombres se dispersaron, y los sonidos familiares de cargadores siendo golpeados contra los chalecos y cerrojos, siendo accionados resonaron marcando el inicio de otro día en la base de operaciones avanzada Guardian. El nombre era una broma amarga. No estábamos protegiendo nada. Éramos una roca en medio de un río violento, y el agua siempre intentaba desgastarnos. La base en sí era un testamento al pragmatismo militar. Un perímetro de bastiones ESCO, cubos gigantes de malla de alambre llenos de tierra y roca, dispuestos en un círculo irregular. Todo, desde nuestros uniformes hasta la comida que ingeríamos, estaba cubierto de un polvo fino, similar al talco, que se colaba en cada grieta. El único sonido constante era el rugido gutural del generador diésel, nuestro corazón mecánico, bombeando vida a las radios y luces que mantenían la oscuridad a raya. El día se desangró hacia la tarde, con el sol golpeando con un peso físico. Estaba revisando informes logísticos cuando llegó la llamada, nítida y entrelazada con estática. Spectre 6, aquí Spectre 1-4. Tenemos un disparo efectuado, cambio. Era Ray Fallon, mi francotirador. Su voz era desconcertantemente tranquila. Crucé el complejo en segundos, subiendo la escalera hacia el puesto de observación en el techo del Centro de Operaciones Tácticas, de 2 en 2 peldaños. Fallon ya estaba tendido detrás de su rifle M110, su observador escaneando la pared del acantilado opuesto. «Háblame, Ray», dije, manteniendo la cabeza baja. «Vino de allá arriba», dijo asintiendo hacia una pared de roca escarpada, casi vertical, a unos 800 metros de distancia. Ángulo alto. Ángulo imposible en realidad, como si estuviera inclinado sobre el maldito abismo. Señaló un corte del tamaño de un puño en el saco de arena junto a él, a menos de 7 centímetros de donde había estado su cabeza. 7,62 por 54 con reborde, basado en el sonido. Dragunov clásico. Rebotó en el saco. Si me hubiera inclinado hacia adelante. No necesitó terminar. La alarma ya había sonado. Los hombres corrieron a cubrirse, y los golpes pesados de las ametralladoras M2 y MK-19 se unieron al coro mientras los artilleros lanzaban fuego de supresión sobre la posición sospechosa. La pared de roca fue salpicada con trazadoras, las balas chispeando inútilmente contra la piedra antigua.
pero no había nada a qué disparar. Ningún destello de boca de cañón. Ningún movimiento. Solo las montañas silenciosas y monolíticas. De vuelta en el centro de operaciones tácticas, el sargento de primera clase Dale Bishop, nuestro especialista en inteligencia, estaba encorvado sobre su computadora portátil, ejecutando cálculos. Bishop era un hombre tranquilo de Oregón que veía el mundo en ángulos y probabilidades. «No tiene sentido, capitán», dijo sacudiendo la cabeza. «La trayectoria es demasiado empinada. Para que un tirador haga ese disparo, tendría que estar en esa repisa». Resaltó una pequeña y expuesta franja de roca en el mapa 3D. «No hay cobertura, no hay ocultamiento». Ray o su observador lo habrían visto tan claro como el día, antes y después del disparo. Hemos tenido ojos en ese sector toda la mañana. Cambió la transmisión a la cámara térmica. La pared de roca era de un azul frío y uniforme. Ninguna firma de calor persistente de una persona o un cañón de rifle caliente. Era como si el disparo hubiera venido de un fantasma. El incidente puso a todos nerviosos. La rutina de la base continuó, pero ahora cada sombra parecía un poco más larga. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro. Más tarde ese día, encontré a nuestro intérprete, a Zizula, mirando hacia el mismo acantilado. Era un viejo pastún, su rostro un mapa de arrugas, pero sus ojos solían ser agudos y sabios. Ahora estaban nublados con algo que no había visto antes: miedo genuino. ¿Pasa algo malo así?, pregunté. Se sobresaltó, ajustándose el chal a los hombros a pesar del calor. «Capitán Stroud», dijo con su inglés fuertemente acentuado pero preciso. «Ese lugar no es para que estén los hombres». «¿Talibanes?», sacudió la cabeza con vehemencia. «No, peor, los Gargai». Pronunció el nombre en un susurro bajo y gutural, como si la palabra misma fuera peligrosa. «Viven en las rocas, espíritus, devoradores de hombres, no deben molestarlos». El sargento maestro Leo Guthrie, mi sargento de equipo y un veterano de 20 años que había olvidado más sobre la guerra de lo que yo jamás sabría, caminó detrás de mí, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «¿Espíritus?», se burló, su voz un estruendo grave. «No empieces con esa tontería del hombre del saco, así. Fue un disparo de suerte de un insurgente con un rifle oxidado. Eso es todo». Zizula no discutió. Solo le dio a Guthrie una mirada de profunda lástima y se alejó arrastrando los pies, murmurando para sí mismo en pastún. Guthrie me dio una palmada en el hombro. «No dejes que los fantasmas te afecten, jefe. Encontraremos a este tipo». Pero la sensación de ser observados no desapareció. Se intensificó después del atardecer. El sargento de Estado Mayor Sam Carver, un gigante de Texas que manejaba nuestras armas pesadas, estaba en la guardia posterior a la medianoche en la torre este, escaneando las laderas con sus gafas de visión nocturna. El mundo a través de las gafas era un paisaje etéreo de verde brillante y negro absoluto. Principalmente, eran solo rocas y la firma de calor ocasional y lenta de una cabra montés. Pero entonces lo vio. «Spectre 6, aquí 25. Su voz crepitó por la radio, tensa y baja. «Tengo movimiento. Ladera de la montaña, objetivo, sector delta». «¿Qué es, Sam?», respondí desde mi catre en el centro de operaciones tácticas. «Yo no lo sé, Cap. Tiene forma de hombre, pero no se mueve como uno. Es rápido. Demasiado rápido. Ya me estaba poniendo las botas». «¿Puedes obtener una identificación positiva?». «Negativo. Está... maldita sea, está trepando. Directamente hacia arriba por la roca. Sin equipo. Se mueve como una araña». Una pausa, luego frustración. Se fue. Simplemente se fue. Desapareció detrás de un saliente de roca. Vigilamos la ladera durante otra hora. Nada. El registro oficial diría movimiento no identificado. Probablemente fauna. Pero yo sabía lo que Carver había visto, y sabía que el nudo que se formaba en mi estómago no era por la ración de combate que había cenado. Pasé el resto de la noche mirando los mapas,
El único círculo rojo que había dibujado alrededor de la posición imposible del francotirador pulsaba bajo la tenue luz de mi lámpara de escritorio. Cada regla táctica, cada ley de la física que había aprendido, gritaba que la posición era insostenible. Una percha suicida. Sin embargo, el disparo se había hecho. Había una variable en este valle que no habíamos tenido en cuenta. Una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la guerra convencional. Justo antes del amanecer, un sonido rodó desde los picos altos, resonando a través del valle. No era el grito de un chacal ni el aullido de un lobo. Era un chillido largo y prolongado, un sonido de hambre depredadora y rabia antigua que vibró en lo profundo de mis huesos. Era un sonido que no tenía lugar en el mundo de los hombres, y no prometía nada más que violencia. El silencio que siguió fue más pesado y aterrador que el grito mismo. El frío previo al amanecer hizo poco para enfriar la inquietud que se había asentado sobre la base de operaciones avanzada. El grito había dejado los nervios de todos en carne viva. En la sesión informativa de la mañana, las bromas habituales y las burlas fueron reemplazadas por un silencio sombrío y concentrado. No podía dejar que un francotirador fantasma nos inmovilizara. Teníamos que dominar el terreno a nuestro alrededor, o este nos dominaría a nosotros. Frank, dije, mirando al suboficial Collier, quiero que tomes un equipo de 4 hombres y vayas a la base de ese acantilado. Ray y Mickey O'Connell van contigo. Quiero ese escondite de francotirador barrido y limpio. Encuéntrame un casquillo de latón, una huella, una maldita colilla de cigarrillo. Algo tangible. Collier simplemente asintió, su expresión inmutable. Era el profesional silencioso, el ancla del equipo. Había estado en lugares que romperían a la mayoría de los hombres y había regresado con nada más que unas pocas cicatrices nuevas y la misma calma estoica. Si alguien podía encontrar una aguja en este pajar mortal, era Frank. ¿Llevamos al Ejército Nacional Afgano con nosotros?, preguntó. Negativo, respondí. Esto corre por nuestra cuenta. No quiero que se asusten y disparen a las sombras. Era una mentira. La verdad era que no quería ser responsable de ellos si las historias de Azizullah tenían algún grano de verdad. Salieron 1 hora después del amanecer. 4 figuras verdes fundiéndose en el paisaje rocoso. Observamos su progreso lento y cuidadoso en la transmisión de un dron en el centro de operaciones tácticas. Sus formas del tamaño de puntos se arrastraban a través de la enorme pantalla. La base del acantilado era un desastre traicionero de pedregales y rocas, un lugar donde un hombre podía romperse un tobillo con un paso en falso. Pasaron 2 horas buscando. Nada. Ningún casquillo gastado de una ronda 7,62 por 54R. Ningún envoltorio de comida desechado. Ninguna señal de que un ser humano hubiera estado allí alguna vez. La voz de Collier llegó por la radio, despojada de cualquier emoción, pero podía escuchar la frustración subyacente. Spectre 6, aquí 1-2. El suelo aquí está limpio. No hay escondite de francotirador, no hay nada. Sigan buscando, Frank, ordené, aunque mi propia confianza estaba menguando. Revisen la pared de roca misma. Unos minutos de silencio, luego la voz de O'Connell, entrelazada con incredulidad. El sargento de Estado Mayor Mickey O'Connell era nuestro ingeniero, un experto en demoliciones del sur de Boston, que pensaba en términos de muros de carga e integridad estructural. Jefe, tiene que ver esto. Conectó la cámara de su casco a nuestra red. La imagen que llenó la pantalla era granulada, pero el detalle era inconfundible. Tallados en el granito duro de la pared del acantilado, comenzando a unos 3 metros del suelo, había una serie de surcos profundos. No eran marcas de herramientas, eran afilados, deliberados y dispuestos en un patrón, como si algo con una fuerza inmensa y garras enormes hubiera estado escalando la roca vertical, clavándose para obtener agarre. Los arañazos iban directamente hacia arriba, desapareciendo de la vista de la cámara hacia la verticalidad imposible de arriba. Capitán,
La voz de O'Connell crepitó. He rapelado por caras más difíciles que esta en el entrenamiento, y necesitas equipo especializado, pitones, levas, un arnés. Dejas marcas seguro, pero no como estas. Estas parecen como si hubieran sido arrancadas de la roca con garras. Lo que sea que haya hecho esto, no usó cuerdas. El descubrimiento envió una ola de ansiedad fresca a través del Centro de Operaciones Tácticas. Mientras mis hombres estaban fuera, el comandante local del Ejército Nacional Afgano, un hombre corpulento llamado Daoud, se me acercó, con Azizullah siguiéndolo nerviosamente detrás de él. «Capitán Stroud», dijo Daoud, con los brazos cruzados desafiantemente sobre el pecho. «Mis hombres no patrullarán cerca de esa montaña. Es un lugar maldito, un lugar de los Gargai». «Comandante, somos socios», dije, tratando de mantener mi tono uniforme. «Tenemos que presentar un frente unido». «No enviaré a mis hombres a ser comidos», replicó, alzando la voz. Azizullah tradujo, pero sus ojos me dijeron que las palabras del comandante eran aún más duras en pastún. Estaba aterrorizado. Esa es su tierra, no la nuestra, no la suya. La conversación degeneró a partir de ahí, terminando con Daoud marchándose furioso a su propia sección de la base, dejando un abismo de desconfianza entre nuestras fuerzas. Estábamos aislados, no solo por la geografía, sino ahora por las supersticiones de nuestros propios aliados. Cuando el equipo de Collier regresó, trajeron el silencio de la montaña con ellos. Frank puso un molde de yeso de una de las marcas de garra en mi escritorio. Tenía 8 centímetros de profundidad y estaba curvada como una garra masiva. Lo miramos fijamente, la prueba física de algo que no debería existir. Bishop, siempre el analista, trató de racionalizarlo. ¿Guerra psicológica?, sugirió sin convicción. ¿Los talibanes están intentando algo nuevo? Escalar allí de noche, tallando las rocas para asustarnos a nosotros y al Ejército Nacional Afgano. ¿Con qué, Bish?, preguntó Collier con voz inexpresiva. Un pico y un deseo de morir. En la oscuridad, en una pared de acantilado vertical. ¿Y para qué? ¿Para dejar unos pocos rasguños que quizás ni siquiera encontraríamos? El argumento fue interrumpido por un crujido agudo desde afuera, seguido por el sonido de metal astillándose. Corrimos hacia afuera. La antena parabólica principal de comunicaciones en el techo del contenedor de señales era un desastre retorcido, con un único agujero limpio perforado a través de su centro. Otro disparo perfecto desde la misma posición imposible. El sargento Tim Jensen, nuestro especialista en comunicaciones, ya estaba evaluando el daño, con el rostro pálido. «El enlace principal ha desaparecido, capitán. Estamos reducidos a la radio satelital táctica. Es de corto alcance, poco fiable como el demonio en estas montañas. Podemos hablar con Bagram, tal vez, si el clima está despejado y rezamos al Dios correcto. Estamos efectivamente aislados del apoyo en tiempo real. No estaban simplemente haciendo disparos al azar. Nos estaban aislando, sistemáticamente, cortándonos del mundo exterior, una pieza a la vez. La sensación de ser observados era ahora una certeza. Estábamos siendo estudiados, cazados. Esa noche, la carpa del comedor estaba tranquila. Los hombres comían en silencio. El ruido de los tenedores en las bandejas de metal era el único sonido. Azizullah me encontró sentado solo, tomando una taza de café. Parecía más viejo, más frágil que nunca. «Capitán», dijo suavemente sentándose frente a mí. «Ahora lo ve. Esto no es un juego de talibanes. Solo lo miré, demasiado cansado para discutir. Las leyendas no son de espíritus», continuó, su voz apenas un susurro. «Son de carne y hueso. Antiguos. Más antiguos que las aldeas, más antiguos que los profetas. Los Gargai son los verdaderos amos de estas montañas. No sirven a Alá ni a ningún hombre. Ellos cazan. Y este valle, este es su terreno de caza. Las viejas historias dicen que pueden ser apaciguados. Se les debe dejar un regalo, un tributo de carne». Me miró.
sus ojos oscuros llenos de un conocimiento terrible y antiguo. Quería descartarlo como folclore, como los desvaríos de un anciano asustado, pero no podía. No después de ver esas marcas en la piedra, no después de ese segundo disparo quirúrgicamente preciso. Mientras caminaba hacia mis aposentos, miré hacia el puesto de observación. El soldado de guardia estaba barriendo la ladera de la montaña con una mira térmica. A través de mis propios binoculares, pude ver la imagen en su pequeño monitor. Por un momento, yo también lo vi. No una, sino 3 firmas de calor distintas, de un blanco brillante contra el negro frío de la roca. Se movían a lo largo de la línea de la cresta. Su velocidad desafiaba toda creencia. Fluían sobre el terreno, desapareciendo detrás de los salientes y reapareciendo segundos después, a cientos de metros de distancia. No estaban corriendo, estaban jugando, mostrándonos cuán fácilmente podían moverse, cuán completamente dominaban el terreno elevado. Nos estaban diciendo que las montañas les pertenecían y que la noche se acercaba. El aire de la mañana trajo una falsa promesa de paz. El sol salió, pintando los picos en tonos de naranja y rosa, pero la belleza era una máscara. Una llamada de radio desde el lado del complejo del Ejército Nacional Afgano rompió la ilusión. Era el segundo al mando del comandante Daoud, con voz frenética. Su puesto de observación de 3 hombres, situado en una pequeña colina a 1,5 kilómetros al norte de la base, estaba a oscuras, sin contacto de radio desde la medianoche. El protocolo dictaba una respuesta conjunta, pero los hombres de Daoud no irían. Estaban de pie en un grupo temeroso, sosteniendo sus rifles menos como armas y más como talismanes. «Es obra de los Gargai», murmuró uno de ellos a Azizullah. «Han tomado la ofrenda». No iba a dejar hombres allá afuera, fueran del Ejército Nacional Afgano o no. «Frank, reúne a tu equipo», ordené. «Griffin, vienes conmigo». El sargento de primera clase Will Griffin, nuestro médico, asintió con gravedad, agarrando su bolsa de ayuda. Una mochila pesada llena con todo, desde ventas hasta tubos torácicos. Su presencia era una precaución que se sentía más como una premonición. Nos movimos rápido, un elemento de 6 hombres pegados al terreno bajo, con las armas apuntando a las colinas silenciosas a nuestro alrededor. La caminata de 1,5 kilómetros se sintió como 100. El silencio mismo del valle era desconcertante. Sin pájaros, sin insectos. Solo el crujido de nuestras botas en el camino de grava y el sonido irregular de nuestra propia respiración. Encontramos el puesto escondido detrás de un grupo de rocas. Era una posición simple con sacos de arena, que ofrecía una vista clara de la aproximación norte a nuestra base. No había señales de tiroteo. Ningún casquillo de latón cubría el suelo. Ninguna marca de viruela en los sacos de arena por rondas entrantes. Los AK-47 de los 3 soldados estaban allí, cuidadosamente apilados contra la pared trasera, lo cual fue lo primero que me puso los pelos de punta. Ningún soldado, especialmente uno afgano, abandona su arma. Entonces vimos la sangre. No era una salpicadura o un charco. Todo el piso del pequeño recinto estaba empapado de un marrón oscuro y oxidado. Manchaba los sacos de arena, goteaba de las cajas de munición de madera y se estancaba en los puntos bajos. Parecía como si se hubiera volcado un cubo de pintura carmesí, o varios cubos. «Jesucristo», susurró O'Connell con el rostro pálido. Griffin ya estaba adentro. Su comportamiento profesional era un escudo delgado contra el horror. Se arrodilló, tocando el suelo con una mano enguantada. «Está en todas partes», afirmó con voz tensa. «Pero no hay cuerpos. No hay marcas de arrastre que se alejen del puesto, al menos no por el sendero». Escaneé el perímetro. Mis ojos fueron atraídos hacia una serie de manchas masivas de color rojo oscuro, que conducían hacia la pared de roca detrás del puesto de observación. No eran huellas, eran rayas anchas y húmedas, como si algo pesado y saturado de sangre
hubiera sido arrastrado verticalmente por la piedra. Griffin emitió un sonido ahogado. «Capitán, necesita ver esto». Estaba sosteniendo algo con un par de pinzas. Era un trozo de fémur humano, astillado y blanco contra la tierra marrón rojiza. Pero fueron las marcas en el hueso las que me helaron la sangre. A lo largo del borde destrozado había surcos profundos y paralelos, más anchos y pronunciados que cualquier mordedura de animal que hubiera visto jamás. No eran marcas de corte de un cuchillo, eran hendiduras, como si el hueso hubiera sido raspado hasta quedar limpio por inmensos dientes cerrados. «¿Qué demonios hace eso?», preguntó Fallon, su calma de francotirador completamente desaparecida. «Nada que yo conozca», respondió Griffin, su voz un susurro tenso. «La cantidad de fuerza requerida para cortar hueso así es astronómica. ¿Y la pérdida de sangre? No fueron asesinados y llevados. Fueron desmontados. Justo aquí». La palabra quedó suspendida en el aire. Desmontados. Clínico, estéril y 1000 veces más aterrador que asesinados. Estábamos en un osario sin víctimas, solo evidencia de su brutal deconstrucción. Empacamos la poca evidencia que había y nos retiramos a la base, cada hombre mirando constantemente por encima del hombro, revisando las rocas altas que parecían mirarnos con lascivia. De vuelta en la relativa seguridad del Centro de Operaciones Tácticas, las noticias empeoraron. Bishop había estado monitoreando las frecuencias de radio talibanes, una tarea rutinaria que acababa de volverse macabra. «Capitán, capté una transmisión extraña aproximadamente 1 hora antes del amanecer», dijo, empujando un par de auriculares hacia mí. «No es su charla táctica habitual. Viene de una célula local, probablemente en la aldea de Chinar». «Escuche». Reprodujo la grabación. El pastún era rápido, hablado en tonos silenciosos y reverentes. Azizullah, que nos había seguido al interior del Centro de Operaciones Tácticas, escuchó atentamente, su rostro palideciendo con cada palabra. «¿Qué están diciendo, Asi?», pregunté. El anciano tragó saliva con fuerza. «No están hablando de un ataque», dijo con voz temblorosa. «Están rezando, dando gracias. Dicen, el regalo dejado en la colina norte fue aceptado. Dicen, los amos de la montaña estarán satisfechos hasta que la luna esté llena. Están agradeciendo a los Gargai por aceptar su sacrificio». Las piezas chocaron en mi mente con la fuerza de un golpe físico. Las leyendas, las advertencias de Azizullah, las raciones intactas y las armas apiladas en el puesto. La charla de radio talibán, las marcas de garras imposibles, la palabra que usó Griffin. Desmontados. No fue un ataque talibán, fue un sacrificio ritual. «Dios mío», respiró Collier articulando el pensamiento que gritaba en mi propia cabeza. «Los talibanes no son nuestro enemigo aquí, no el principal. Están alimentando a estas cosas. Están dejando a sus propios aliados, o rivales, como cebo para mantener a estas criaturas alejadas de sus propias aldeas. No éramos un objetivo, éramos el siguiente plato en el menú. Una ofrenda más grande y desafiante dejada para apaciguar a alguna antigua deidad carnívora de las montañas. Nuestra base de operaciones avanzada de última generación no era más que un comedero. Una rabia fría y profesional reemplazó mi miedo. No éramos víctimas, no éramos ofrendas, éramos fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. «Muy bien», dije, con voz dura como el acero. «Quieren pelea, les daremos una. Leo, reúne a todos los hombres. Vamos a convertir este lugar en una fortaleza. Mickey, quiero cada mina Claymore que tengamos configurada en campos de fuego entrelazados. Sam, duplica la munición en cada arma servida por la tripulación. Quiero bengalas trampa y alambre de espino en capas tan gruesas que ni un conejo pueda pasar. Nadie sale fuera del perímetro solo. A partir de ahora, nos movemos en equipos de fuego, incluso para ir a la maldita letrina». Los hombres se movieron con un nuevo y sombrío propósito. El miedo abstracto había sido reemplazado por un enemigo tangible.
Pasamos el resto del día en un frenesí de actividad, convirtiendo la Base Guardian en una trampa mortal. Los barriles se llenaron de arena, las posiciones de combate se reforzaron y los cinturones de munición se unieron hasta serpentear alrededor de los fosos de armas como serpientes de latón. La atmósfera ya no era solo tensa, era depredadora. Ya no éramos soldados manteniendo una posición. Éramos animales acorralados, afilando nuestros dientes y garras para la pelea de nuestras vidas. Mientras el crepúsculo se asentaba, proyectando sombras largas y amenazantes desde los picos, Azizulá me encontró junto al muro occidental. No dijo una palabra, solo señaló el cielo. Una franja de luna colgaba allí, pero elevándose detrás de la silueta dentada de la cresta oriental, estaba su fantasma celestial. Un orbe pálido y luminoso, casi lleno. «Vendrán pronto, capitán», susurró, con voz llena de dolorosa certeza. «La noche de la gran casa está cerca». La noche descendió como un sudario. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el valle, un marcado contraste con los preparativos frenéticos del día. Cada hombre estaba en su puesto, con los ojos esforzándose en la oscuridad opresiva, los dedos descansando en los gatillos. La luna, ahora alta en el cielo, era una maldición, bañando el paisaje con una luz plateada fantasmal que creaba 1000 sombras cambiantes, cada una amenaza potencial. En el centro de operaciones tácticas, el aire estaba denso con la energía nerviosa de hombres esperando una batalla que no podían comprender. Collier estaba a mi lado, con el rostro sombrío bajo el resplandor de los monitores, mientras Guthrie se movía entre las posiciones de combate. Su presencia tranquila y segura era un bálsamo para los nervios desgastados. Las horas se arrastraron. La 1, las 2. La tensión se estiró más y más hasta que se sintió como si tuviera que romperse. Y entonces lo hizo. Un repentino y brillante destello de luz roja estalló en la ladera del sector Charlie, seguido una fracción de segundo después por el chasquido agudo de un cable trampa. Toda la ladera de la montaña se bañó instantáneamente en un carmesí lúgubre y demoníaco. Y bajo esa luz, los vimos por primera vez. No eran espíritus, eran horriblemente reales. Había quizás 5 o 6 de ellos, sus siluetas delgadas y fibrosas. Se movían a 4 patas, escabulléndose sobre las rocas, pero había una inteligencia aterradora en su movimiento, una gracia depredadora que no se parecía en nada a una cabra o un chacal. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cuerpos antinaturalmente delgados, sus cabezas bajas al suelo mientras olfateaban el aire. «Contacto, sector Charlie». La voz de Fallon, firme como siempre, llegó a través de la red. El crujido ensordecedor de su rifle de francotirador M110 fue el primer disparo de la batalla. Vimos a una de las criaturas sacudirse violentamente cuando la ronda 7,62 se estrelló contra su torso, arrojándola hacia atrás. Pero no se quedó abajo. Se tambaleó, sacudió la cabeza como si estuviera molesta y luego se puso de pie, moviéndose más despacio pero aún avanzando. Fue entonces cuando se desató el infierno. ¡Ataquen! ¡Ataquen!, rugí en la red de comando. La M240B de Sam Carver se abrió desde la torre noroeste, el rugido rítmico y gutural de la ametralladora destrozando la noche. Las trazadoras 7,62 se extendieron como dedos de fuego, y donde conectaban, las criaturas eran martilladas contra el suelo. Pero eran increíblemente resistentes. Incluso con heridas graves, se arrastraban hacia adelante, impulsadas por un hambre primaria e implacable. Su velocidad era su mayor arma. No cargaban en línea recta. Se entrelazaban y zigzagueaban, usando cada roca y depresión en el terreno para cubrirse. Las balas pasaban zumbando junto a ellas, levantando polvo y piedra. Se movían con una velocidad fluida y aterradora que las hacía casi imposibles de rastrear. Entonces, hicieron algo que desafió toda lógica táctica. En lugar de tratar de romper nuestro alambre y zonas de muerte en el suelo, fueron verticales. Con una agilidad horrorosa,
comenzaron a escalar la pared de acantilado escarpada del pequeño cañón en el que estábamos anidados, sus garras encontrando agarre donde no debería haber habido ninguno. Subían por las paredes de roca como insectos monstruosos, evitando nuestros campos de minas y cables trampa cuidadosamente colocados. «¡Están encima de nosotros! ¡Están en los acantilados!», gritó una voz por la radio. Antes de que pudiéramos reaccionar, atacaron desde arriba. Formas oscuras se lanzaron desde la cima de los acantilados, volando por el aire. Una aterrizó con un crujido repugnante en el techo de un contenedor Conex, sus garras desgarrando el acero corrugado como si fuera cartón. Otra aterrizó directamente dentro de un nido de ametralladoras tripulado por 2 soldados del Ejército Nacional Afgano. Escuchamos un sonido húmedo de desgarro y un único grito ahogado, cortado abruptamente. La ametralladora calibre 50 quedó en silencio. Una de las criaturas levantó la cabeza, recortada contra la luna, sus mandíbulas goteando algo oscuro. Era el caos. El perímetro se convirtió en un remolino de combate cuerpo a cuerpo. La lucha ya no era a distancia, estaba dentro del alambre, mano a mano. Los hombres disparaban sus carabinas M4 en automático, las ráfagas cortas ensordecedoras en el espacio confinado. Vi a Mickey O'Connell y a otro soldado, el sargento de Estado Mayor Carter, usando sus escopetas. El estruendo de las Mossberg 500 añadía una nota más profunda a la sinfonía de destrucción. Cada disparo a corta distancia enviaba a una criatura tambaleándose hacia atrás, con su piel desgarrada y destrozada, pero rara vez eran muertes de un solo tiro. El aire se llenó con el olor cobrizo de la sangre, el olor acre de la cordita y un sonido que nunca olvidaré. Un chillido agudo y chirriante que las criaturas hacían mientras atacaban. Un ruido que era un cruce entre insectos haciendo clic y un cerdo siendo sacrificado. Era el sonido de nuestra extinción. Estaba disparando mi propia M4 sobre la parte superior de una barrera GESCO, tratando de derribar a una criatura que estaba flanqueando la posición de Collier. Se movía con un andar saltarín y antinatural, y mis rondas parecían atravesarla hasta que un último disparo afortunado la golpeó en la cabeza, dejándola caer en un montón. Entonces, tan repentinamente como comenzó, terminó. Un aullido largo y penetrante resonó desde las montañas, una señal clara. Las criaturas se retiraron. Se movieron con la misma velocidad aterradora, recogiendo a sus caídos, muertos y heridos por igual, y fundiéndose de nuevo en la oscuridad. No se retiraron como un enemigo vencido. Se retiraron como un cazador que ha probado a su presa y la ha encontrado digna. El silencio que dejaron atrás fue profundo, roto solo por los gemidos de los heridos y las llamadas frenéticas pidiendo un médico. La primera ola había terminado. Miré alrededor de mi base. Era una ruina. Secciones del alambre estaban hechas trizas. Los sacos de arena estaban abiertos, su contenido derramándose en el suelo como entrañas. Los cuerpos de nuestros propios hombres yacían inmóviles y rotos. Habíamos perdido a 3 estadounidenses, Guthrie todavía los estaba contando, y al menos 7 soldados del Ejército Nacional Afgano. El suelo del complejo estaba resbaladizo por la sangre, tanto la nuestra como la de ellos. Nuestras existencias de municiones, que habían parecido inagotables hace una hora, ahora eran terriblemente bajas. Todos sabían la verdad. Ese no fue el ataque principal. Eso fue una sonda, una prueba. Estaban tanteando nuestras defensas, midiendo nuestra fuerza, probando nuestra sangre, y volverían. La primera luz del amanecer fue despiadada. Reveló la extensión completa del salvajismo de la noche, despojando las sombras indulgentes y exponiendo cada detalle de la carnicería. El complejo parecía un matadero. Will Griffin y su único asistente médico restante se movían como fantasmas a través de la ruina, un equipo de triaje sombrío realizando milagros en los heridos y cubriendo los rostros de los muertos. Sus manos y uniformes estaban manchados de oscuro con la sangre de sus amigos. Las paredes de nuestros bastiones GESCO estaban marcadas con inmensos y profundos surcos.
como si un gigante los hubiera rastrillado con garras de acero. El aire estaba denso con el hedor de la pólvora gastada y algo más, un olor feral y almizclado que las criaturas habían dejado atrás. Era el olor de la guarida de un depredador. Mi primera prioridad eran los heridos. Jensen, comunícame con el comando de Bagram, ordené con la voz ronca. Necesito una evacuación médica, ahora. Prioridad 1. Tenemos múltiples bajas estadounidenses. Tim Jensen, con el rostro pálido y manchado de tierra, trabajaba frenéticamente en sus consolas. La radio satelital táctica, nuestro único enlace restante, escupía estática. «Lo estoy intentando, capitán. La señal es débil. Estas malditas montañas. Es como tratar de gritar a través de una pared». Después de 10 minutos agonizantes, finalmente consiguió una conexión fragmentada. Agarré el auricular. «Jaguar Maine, aquí Spectre 6, cambio. Requerimos evacuación médica inmediata. Repito, evacuación médica inmediata. Hemos sufrido grandes bajas tras una emboscada compleja». La voz que regresó era débil, distorsionada por la estática. «Repita su situación, Spectre 6. Se está cortando». «Fuimos atacados», grité al auricular, la frustración desbordándose. Por hostiles desconocidos. Gran número, extremadamente agresivos. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicarlo? «Entiendo emboscada». Dijo... ¿criaturas? La voz al otro lado estaba entrelazada con confusión, y prácticamente podía escucharlo volverse hacia un colega, convencido de que estaba hablando con un hombre sufriendo de shock de batalla. La línea se cortó. Jensen no pudo restablecer la conexión. Las montañas se habían tragado mi súplica. Estábamos solos. No venía ayuda. Mientras los heridos eran estabilizados, un equipo que despejaba el perímetro hizo un descubrimiento. Enredado en un rollo de alambre de espinos cerca del punto de ruptura, había un cuerpo. No uno de los nuestros. Era uno de los de ellos, evidentemente dejado atrás en la prisa de su retirada. Arrastramos el cadáver al centro del complejo. De cerca, era aún más horrible. Era una burla infernal de la anatomía canina y primate. Su piel era dura y correosa, como piel gris curtida, casi sin pelo. Sus extremidades eran grotescamente largas y multiarticuladas, terminando en manos con puntas de garras gruesas, similares a la obsidiana. Pero la cabeza era la peor parte. La mandíbula estaba articulada como la de una serpiente, permitiéndole abrirse imposiblemente ancha, y estaba llena de múltiples filas de dientes afilados como agujas, y cerrados, como un tiburón. Sus ojos eran pozos negros y hundidos, desprovistos de pupila o iris. Griffin, con su deber hacia los vivos momentáneamente cumplido, se convirtió en nuestro biólogo reacio. Se puso un par de guantes limpios, respiró hondo y comenzó una autopsia sombría e improvisada con su kit quirúrgico. «Su estructura ósea es... incorrecta», murmuró después de unos minutos, sondeando el torso de la criatura. «Es increíblemente densa, casi como una varilla sólida. No hay cavidad medular central aquí». Hizo una incisión profunda en el pecho. «No hay órganos, no como los conocemos. Ni corazón ni pulmones en una cavidad central. Es más como una masa unificada de fibra muscular y tendones. Biológicamente, esta cosa no debería ser capaz de funcionar. Es imposible». Trabajó su bisturí más profundo. Luego retrocedió. Incluso después de horas de estar muerto, el tejido muscular debajo de su hoja se contrajo y se sacudió. Lo imposible yacía muerto frente a nosotros, y sus hermanos esperaban en las colinas. Azizulá, que había sobrevivido al ataque escondiéndose en un búnker de suministros, se acercó al cuerpo con cautela. Lo miró no con miedo, sino con una especie de reconocimiento cansado. «Este es uno joven», dijo, con voz inexpresiva. «Un explorador. Los de anoche los estaban probando». Levantó la vista del cadáver, sus ojos encontrándose con los míos. La lástima había desaparecido.
reemplazada por una finalidad terrible. Los antiguos vendrán esta noche. Son más grandes, más inteligentes. Han cazado en estas montañas durante 1000 años. No puede ganar, capitán. Debe irse de este lugar, ahora, mientras el sol está alto. Es su única oportunidad. Pero no podía. La evacuación médica no venía. Teníamos hombres demasiado gravemente heridos para moverse. Dejar la base significaba cruzar terreno abierto, donde estas cosas tenían todas las ventajas. Estábamos atrapados. Huir era un suicidio. Quedarse era una sentencia de muerte. Tomé la única decisión que podía. Reuní a los sobrevivientes, los pocos estadounidenses restantes y un puñado de soldados del Ejército Nacional Afgano, aterrorizados pero resueltos. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento, dolor y miedo. «Escúchenme», dije, mi voz resonando con una convicción que no sentía. «Las comunicaciones están caídas. Nadie viene por nosotros. Estamos solos». Dejé que eso se asimilara. Vi hombros caer. Vi las últimas brasas de esperanza morir en algunos de sus ojos. Eso significa que tenemos un solo objetivo: sobrevivir hasta el amanecer. No vamos a dejar esta base. No les vamos a dar ni un centímetro más. Esta noche resistiremos. Esta noche mostramos a estas cosas qué sucede cuando acorralan a un soldado estadounidense. No hubo vítores. Solo una serie de asentimientos sombríos y decididos. El miedo todavía estaba allí, una cosa fría enroscándose en nuestras entrañas. Pero ahora estaba mezclado con algo más, una furia desafiante. Estábamos acorralados, sin nada que perder. El resto del día se pasó preparándose para el final. Recuperamos municiones de los muertos, consolidamos nuestras defensas en un perímetro más cerrado y establecimos un punto de repliegue final en el centro de operaciones tácticas. Cada hombre sabía lo que venía. Cada hombre sabía que el sol que actualmente calentaba su rostro podría ser el último que sentiría jamás. La gran caza se acercaba, y nosotros éramos la presa. Los restos destrozados del centro de operaciones tácticas se convirtieron en nuestra sala de guerra. Los 4, yo, Collier, Guthrie y Bishop, estábamos parados alrededor de la mesa de mapas, su superficie llena de casquillos gastados y una venda manchada de sangre. Las viejas reglas estaban muertas. La doctrina militar estándar había sido destrozada y devorada anoche, junto con 3 de mis hombres. «Usan velocidad y verticalidad», dijo Bishop, señalando con un dedo tembloroso la pantalla topográfica. «Evitan nuestras defensas terrestres viniendo desde arriba. Son resistentes al fuego de armas pequeñas. Y se coordinan. ¿Ese aullido que escuchamos? Eso fue una orden». Bishop ya no era solo un analista de inteligencia, era un xenobiólogo, estudiando una especie nueva y letal. «Y evitan la luz enfocada». El haz del foco de la torre pareció hacerlos dudar. Era una observación pequeña, pero era algo, una grieta en su armadura. «Entonces no podemos luchar contra ellos como lucharíamos contra los talibanes», afirmó Collier, su voz un retumbo bajo. «No podemos superarlos en maniobras. Tenemos que hacer que vengan a nosotros, en nuestros términos». Fue entonces cuando Mickey O'Connell, con el rostro manchado de mugre y los ojos ardiendo con una intensidad febril, dio un paso adelante. «Capitán, hagamos que vengan a nosotros», dijo. «Construyámosles una puerta, un embudo fatal». Dibujó un diagrama tosco en una pantalla de monitor polvorienta. «Tenemos C4. Mucho. No podemos defender todo el perímetro. Es demasiado ancho, así que no lo hacemos. Debilitamos intencionalmente una sección. Hacemos que parezca una entrada fácil. Los canalizamos hacia una única zona de muerte. Un canal». Su idea era una locura. Era brillante. Era nuestra única oportunidad. «Y mientras estén amontonados en ese canal», continuó O'Connell, su voz ganando impulso, «uso el resto del C4 para derrumbar esa pared de acantilado justo encima de ellos. No para herirlos, para enterrarlos». Era una apuesta desesperada de todo o nada. Si fallaba,
Habríamos invitado a los lobos al gallinero. Pero mirando las caras de mis hombres, nuestras municiones menguantes y las largas sombras extendiéndose por el valle, sabía que la desesperación era todo lo que nos quedaba. «Haz que suceda, Mickey», dije. El equipo se dividió, moviéndose con la energía enfocada de hombres con tiempo prestado. O'Connell y los otros ingenieros se pusieron a trabajar, colocando cuidadosamente bloques de C4 en las fisuras de la pared del acantilado que dominaba la zona de muerte elegida, un callejón estrecho entre dos grandes contenedores de suministros. Era un trabajo delicado y aterrador. Un error, una ronda perdida golpeando un detonador, y todo el plan se esfumaría, llevándoselos con él. El resto de nosotros fortificamos lo que sería nuestra última resistencia. Arrastramos barriles de combustible vacíos a la boca del canal de fuego, como los hombres habían comenzado a llamarlo. Sifonamos lo último del diésel del generador ahora silencioso, convirtiendo los barriles en bombas incendiarias masivas e improvisadas, listas para ser encendidas por una sola ronda trazadora. Estábamos creando una puerta al infierno y planeábamos sostener la puerta. Observé a Collier moverse entre los hombres. No era un hombre de discursos o retórica elevada. Su liderazgo estaba en sus acciones. Revisó los campos de fuego entrelazados de un joven soldado, ajustando silenciosamente el bípode de su ametralladora. Le entregó un cargador extra a un soldado del Ejército Nacional Afgano, que parecía aterrorizado, dándole un firme asentimiento de aliento. Se detuvo junto a Fallon, que estaba configurando su nuevo nido de francotirador, en la única torre de vigilancia que quedaba intacta. La competencia tranquila e inquebrantable de Frank era contagiosa. No nos estaba diciendo que íbamos a vivir, nos estaba diciendo que enfrentaríamos lo que fuera que viniera juntos. El trabajo de Fallon era crítico. No solo buscaba objetivos, estaba cazando líderes. Tenía su enorme Barrett M82, el rifle calibre 50 que podía perforar un bloque de motor. Sus nuevas órdenes eran simples: encontrar al más grande y feo, el que daba las órdenes, y sacarlo de la ecuación. Interrumpir su comando y control. Una hora antes del atardecer, cayó una quietud profunda y antinatural. El viento se calmó. El zumbido omnipresente de moscas e insectos desapareció. Era como si todo el valle estuviera conteniendo la respiración. Las montañas se alzaban en juicio silencioso, sus picos dentados como dientes contra el cielo sangrante. La Base Guardian ya no era una base militar, era una trampa con cebo, un altar cuidadosamente construido para una noche de matanza. Habíamos hecho todo lo que podíamos. Nos habíamos fortificado, planeado y armado. Habíamos convertido nuestra ciencia y nuestra ira en un arma. Pero mientras miraba las fauces oscuras del canal de fuego, un nudo frío de miedo se apretó en mi estómago. Habíamos construido una trampa, sí, pero no podía sacudirme la terrible sensación de que nosotros éramos los que estábamos adentro. El sol se ocultó bajo el horizonte y comenzó la larga noche. Esta vez no esperaron a la luna. Vinieron con la oscuridad misma. Un momento. El valle estaba en silencio y vacío. Al siguiente, estaban allí, docenas de ellos. Se materializaron desde las sombras al borde de nuestros reflectores. Una horda silenciosa y observadora. Entre ellos había nuevas formas, más grandes y amenazantes que los exploradores de la noche anterior. Los antiguos, como los había llamado Azizulá. Eran bestias masivas y muy musculosas que caminaban con un andar encorvado y deliberado, sus inmensas garras haciendo clic suavemente en las rocas. No eran los atacantes frenéticos de la primera ola. Estos eran estrategas, verdugos. Sus ojos, brillando con una tenue fosforescencia interna, examinaban nuestras defensas maltratadas con fría inteligencia alienígena. La tensión era algo físico, una presión acumulándose en mi pecho. Mantuvimos el fuego. El plan dependía de que mordieran el anzuelo. Entonces, Fallon rompió el silencio. El estruendo atronador de su Barrett M82 resonó a través del cañón como un chasquido del juicio final.
Al otro lado del valle, una de las grandes criaturas, una que parecía estar dirigiendo a las otras con movimientos sutiles de su cabeza, explotó. La ronda calibre 50 la golpeó en el centro de la masa, y la criatura simplemente se desintegró en un rocío de ícor oscuro y hueso destrozado. Por un latido, hubo un silencio atónito. Luego vino la respuesta. Un chillido unificado y ensordecedor de pura rabia de cada criatura en la montaña. Fue un sonido que evitó los oídos y fue directo al alma, y con ese chillido comenzó el ataque. La M240 de Carver y las otras ametralladoras estallaron, escupiendo un muro de plomo hacia la horda que avanzaba. Esta vez no apuntamos a matar a cada uno, apuntamos a arrearlos. Concentramos nuestro fuego en los flancos de su asalto, dejando la entrada al canal de fuego como el camino de menor resistencia. Funcionó. Al ver el fuego pesado masticando el suelo a ambos lados, las criaturas se canalizaron hacia la brecha entre los contenedores de transporte, justo como O'Connell había predicho. Se vertieron en el callejón estrecho, una marea de garras y dientes. Los exploradores trepaban sobre las espaldas de los brutos más grandes, todos ellos enfocados en el punto débil, percibido en nuestras defensas. Unos pocos atravesaron nuestro perímetro exterior en otros sectores, forzándonos a tiroteos desesperados a corta distancia. Vi a Collier, con una escopeta en las manos, sosteniendo un punto de ruptura casi sin ayuda. El arma sacudiéndose contra su hombro mientras disparaba, expulsaba un cartucho, y disparaba de nuevo en un ritmo brutal y eficiente. Los cuerpos de las criaturas se apilaban a sus pies. «¡Están en el canal!», gritó O'Connell por la radio. «¡Están todos dentro!». «Enciéndanlos», ordené. Una sola ronda trazadora del arma de Carver arqueó por el aire y se estrelló contra el primer barril de diésel. El mundo se volvió naranja. Una bola de fuego masiva estalló en el canal estrecho, envolviendo a las criaturas en una ola de combustible ardiente. Sus chillidos de rabia se convirtieron en gritos de agonía, un sonido que era horrible, casi humanamente reconocible. Pero no se detuvieron. Quemándose y ennegrecidos, continuaron surgiendo hacia adelante, una ola de odio incandescente. «¡Retírense!», ordené. «¡Retírense al centro de operaciones tácticas!». Esta era la parte más peligrosa del plan. Teníamos que retirarnos a través de 30 metros de terreno abierto hacia nuestra fortaleza final, la caja de acero del centro de operaciones tácticas. Nos movimos en parejas, cubriendo la retirada del otro con ráfagas disciplinadas de fuego. Granadas de nuestros lanzadores M203 explotaron entre las criaturas, añadiendo al caos. Estábamos casi allí cuando el sargento de Estado Mayor Brogan, uno de nuestros chicos más jóvenes, gritó y cayó, con la pierna torcida en un ángulo antinatural. Una criatura con su piel humeante estaba sobre él en un instante. El sargento maestro Guthrie, que estaba proporcionando fuego de cobertura cerca, no dudó. «Vayan al centro de operaciones tácticas, es una orden», bramó en su radio. Cargó hacia adelante, vaciando su cargador en la criatura encima de Brogan. Le compró al chico unos segundos, pero le costó todo. 2 brutos más lo cortaron del resto de nosotros. Estaba rodeado, atrapado. Guthrie nos miró, con una sombría finalidad en su rostro. Activó su micrófono una última vez. «Nos vemos en el infierno, muchachos». Sacó los pasadores de las 2 granadas de fragmentación enganchadas a su chaleco. La explosión fue un estruendo sordo, momentáneamente ahogado por el rugido de la batalla. Pero fue devastadoramente efectiva. Lo despedazó a él y a las 3 criaturas más cercanas a él. Su sacrificio nos compró el tiempo que necesitábamos. Nos arrastramos dentro del centro de operaciones tácticas, cerrando de golpe y asegurando la pesada puerta de acero, justo cuando la primera de las criaturas se estrelló contra ella con fuerza suficiente para hacer temblar todo el contenedor. Estábamos vivos, pero estábamos atrapados. El sonido de docenas de inmensas garras comenzó a raspar y desgarrar las paredes de metal a nuestro alrededor. Un sonido como clavos en la tapa de un ataúd.
nuestro ataúd. El interior del centro de operaciones tácticas era un infierno claustrofóbico. El aire estaba ahogado con el olor a sudor y miedo. La única luz provenía del parpadeo moribundo de unos pocos monitores alimentados por batería y el resplandor rojo de las lámparas de emergencia. Afuera, una sinfonía de destrucción. El chillido de las criaturas se mezclaba con el raspado y golpe constante y ensordecedor de sus garras contra la carcasa de acero de nuestro santuario. Estaban en el techo, en las paredes, desgarrando las costuras, buscando cualquier debilidad. Griffin estaba trabajando en Brogan, pero era una batalla perdida. La pierna del chico estaba destrozada y estaba perdiendo sangre rápido. Sus respiraciones eran cosas superficiales e irregulares. Cada estremecimiento del contenedor cuando una criatura chocaba contra él parecía sacudirle la vida. Todos íbamos a morir en esta caja. «Están cavando», dijo O'Connell, con voz sombría, tratando de separar los paneles. Fue Bishop, el analista, quien lo vio primero. Estaba mirando un equipo de radio dañado, donde un cable cortado chispeaba erráticamente. Cada vez que destellaba, un estrobo de alta intensidad de luz blanca pulsaba a través de la habitación. «Miren», susurró señalando. A través de la estrecha ranura reforzada de la ventana, había visto a una de las criaturas retroceder de la pared exterior cada vez que el estrobo destellaba. La luz, no solo los reflectores, la luz intensa y pulsante. ¿Les duele? Una idea surgió en mi mente, una apuesta desesperada de último recurso. «Fallon», dije, girándome hacia mi francotirador, que estaba apoyado contra la pared lejana, recargando su arma corta. «Tu kit de observación nocturna. Los iluminadores IR. ¿Qué tan potentes son?» Los ojos de Fallon se abrieron mientras entendía. «Grado militar, capitán. Infrarrojos de alta intensidad y estrobos de luz visible. Diseñados para iluminar un área objetivo a casi 1 kilómetro de distancia. A corta distancia, sería como mirar al sol». El equipo estaba en su escondite de francotirador en la torre de vigilancia, a 20 metros de distancia, a través de un mar de monstruos. Era una carrera suicida. «Collier, conmigo», dije agarrando mi escopeta. Frank solo asintió, metiendo un cartucho en su propia Mossberg. No hubo discusión, ni vacilación. Sabía lo que había que hacer. Los otros establecieron un muro de fuego de supresión a través de las ranuras de las ventanas y los puertos de disparo que habíamos cortado en el contenedor. «¡Vayan!», gritó Carter. Desbloqueamos la puerta y salimos disparados. El mundo exterior era una visión de pesadilla. Las criaturas pululaban por el complejo, sus formas iluminadas por las llamas parpadeantes del diésel ardiendo. El aire estaba caliente y denso con el olor a carne cocida y su aroma asqueroso y almizclado. Corrimos, con la cabeza baja, disparando desde la cadera. Una criatura se abalanzó sobre mí desde las sombras. Disparé la escopeta, el estallido atrapándola en el pecho y arrojándola hacia un lado. Llegamos a la base de la torre. Comencé a subir la escalera. ¡Cúbreme! Collier se mantuvo firme abajo, una línea de fuego de un solo hombre. Era una máquina de eficiencia brutal. Boom. Cargar. Boom. Cargar. Derribó una criatura, luego otra. Mientras me arrastraba hacia la plataforma de la torre y agarraba el estuche pesado con los iluminadores, vi a uno de los masivos antiguos abalanzarse sobre él. Era un gigante, con su piel marcada y ennegrecida. Los disparos de escopeta de Collier apenas parecían afectarlo. Se quedó sin cartuchos. La criatura estaba sobre él. Con un rugido de desafío, Frank dejó caer la escopeta inútil y sacó su cuchillo de combate. Lo hundió en el costado de la criatura mientras lo mutilaba, sus gritos de dolor mezclándose con los chillidos de rabia del monstruo. Incluso mientras lo destrozaba, siguió luchando. Un acto final y sangriento de desafío que me compró los segundos que necesitaba. Salté desde la plataforma de la torre, aterrizando con fuerza, el estuche apretado contra mi pecho.
Corrí de regreso al centro de operaciones tácticas, mis pulmones ardiendo, mi visión borrosa por lágrimas de rabia y dolor, por el hombre que acababa de salvarme la vida. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. «¡Se ha ido!», dije con voz ahogada. No había tiempo para llorar. Jensen, nuestro técnico de comunicaciones, agarró los iluminadores. Sus manos volaban a través del cableado, canibalizando energía de la última de nuestras baterías de reserva. «¡Lo tengo!», gritó, apuntando los dispositivos voluminosos fuera de 2 puertos de disparo separados. «¡Ahora!», rugí. Presionó el interruptor. 2 haces de luz concentrados y cegadoramente potentes, uno infrarrojo, uno estroboscópico visible que martillaba el cráneo. Se lanzaron hacia la oscuridad. El efecto fue instantáneo y absoluto. Las criaturas afuera chillaron, un sonido de pura agonía no adulterada. Se alejaron del centro de operaciones tácticas, protegiendo sus ojos negros y profundos. Aquellos atrapados directamente en los haces se retorcían en el suelo, humeando y convulsionando mientras sus cuerpos fotosensibles se sobrecargaban. Eran criaturas de oscuridad absoluta, y habíamos convertido el sol mismo en un arma. El asalto implacable a nuestra tumba de acero cesó. El raspado y los golpes se detuvieron, reemplazados por los siseos y chirridos doloridos de las criaturas desorientadas. Nos habíamos comprado un respiro, unos pocos minutos preciosos, pero todos sabíamos que no los mataría. Solo los haría enojar más. Era hora del final. Los estrobos cegadores mantuvieron a las criaturas a raya, creando una pequeña burbuja pulsante de seguridad alrededor del centro de operaciones tácticas. Pero las baterías no durarían para siempre. Esta era nuestra última oportunidad. El movimiento final en un juego que no podíamos permitirnos perder. «Mickey, ¿me copias?», ladré a la radio. O'Connell había estado atrincherado en un búnker fortificado separado cerca del acantilado, con el dedo en el detonador. «Fuerte y claro, jefe». Su voz regresó, tensa pero firme. «Están todos amontonados. La luz los empujó justo a la zona de muerte. Es una maldita fiesta de monstruos allá afuera». Fue una alineación perfecta y horrible de circunstancias. Las criaturas, repelidas por la luz, se habían retirado lejos del centro de operaciones tácticas y se habían unido en el único lugar que queríamos, directamente debajo de la sección de la pared del acantilado, equipada con las cargas de C4 de O'Connell. «Hazlo», dije. Mi voz era fría, desprovista de emoción. «Derrumba la montaña». «Fuego en el hoyo», respondió O'Connell. Me preparé. Una serie de grietas agudas y secuenciales resonaron desde la pared del acantilado, y luego el mundo pareció desgarrarse. Un rugido profundo y chirriante llenó el valle mientras miles de toneladas de roca, aflojadas por las cargas colocadas con precisión, se liberaban. El suelo debajo de nosotros se sacudió y se agitó. Toda la pared del acantilado pareció disolverse, colapsando hacia abajo en una avalancha de granito y polvo en cámara lenta. La avalancha golpeó el suelo del valle con la fuerza de un terremoto, levantando una nube asfixiante de roca pulverizada. Los chillidos de las criaturas fueron tragados por el sonido cataclísmico de la montaña reclamando lo suyo. Docenas de ellos fueron enterrados instantáneamente, aplastados bajo una marea imparable de piedra. Por un largo momento, solo hubo el retumbo de la roca asentándose y el zumbido en nuestros oídos. El polvo era tan espeso que no podíamos ver a 1 metro frente a nuestras caras. ¿Había terminado? Y entonces, una nueva forma emergió de la nube gris arremolinada. Era inmensa, fácilmente el doble del tamaño de los antiguos. Su piel era del color de la piedra antigua y oscura, y parecía encogerse de hombros ante los escombros que caían como si fuera lluvia. Debió haber estado protegida de la explosión principal por un saliente de roca. Este era su líder, el Alfa, y estaba incandescente de furia. Ignoró todo lo demás, sus ojos negros y llenos de odio fijos en la fuente de la luz, la fuente de su dolor, nuestro centro de operaciones tácticas.
Con un rugido que sacudió los cimientos mismos del contenedor, cargó. «¡Todo lo que tengan!», grité. «¡Contra esa cosa! ¡Ahora!». Todas las armas restantes que teníamos se abrieron. El centro de operaciones tácticas se convirtió en una plataforma de armas vibrante, mientras ametralladoras, rifles y escopetas vertían fuego sobre el gigante que avanzaba. Las rondas, que habrían destrozado a un ser vivo normal, chispeaban y rebotaban en su piel pedregosa. Algunas encontraron agarre, desgarrando trozos sangrientos en su carne, pero no disminuyó la velocidad. Era una montaña caminante de músculo y rabia. Golpeó el centro de operaciones tácticas como un tren de carga. Todo el contenedor fue empujado hacia atrás varios metros, arrojándonos al suelo. La pared de metal se dobló hacia adentro, gimiendo en protesta. Las luces parpadearon y murieron, hundiéndonos en una oscuridad casi total, perforada solo por los destellos de boca de nuestras armas. El Alfa se encabritó, su cabeza masiva atravesando la pared ya debilitada, sus mandíbulas chasqueando a solo unos centímetros de la cara de Carver. Su aliento caliente y fétido, con olor a podredumbre y tierra antigua, llenó el espacio confinado. Se había acabado. Habíamos fallado. Entonces, desde la esquina, llegó el estruendo pesado de un disparo único y final. Ray Fallon, apoyado contra la pared, con el brazo sangrando por un corte profundo, había alineado su último disparo. No estaba usando una ronda estándar. Sostenía su Barrett como una reliquia sagrada, y yo sabía lo que había cargado. Una Raufoss MK-211, una ronda multipropósito, perforante, explosiva e incendiaria. La bala de Dios, como la llamábamos. La bala, 12 milímetros de muerte diseñada, voló certera. Surcó el interior oscuro del centro de operaciones tácticas y entró en la boca abierta y rugiente del Alfa. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, la cabeza de la criatura se hinchó, iluminada desde adentro por un destello cegador de luz blanca y caliente. La carga explosiva detonó. La cabeza del Alfa no solo explotó, se vaporizó de adentro hacia afuera. El cuerpo masivo y sin cabeza permaneció de pie por un momento, temblando, antes de estrellarse contra el suelo, su caída sacudiendo todo el complejo una última vez. El silencio que siguió fue absoluto. Lenta y temblorosamente, nos pusimos de pie. El polvo comenzó a asentarse, y a través del enorme agujero que el Alfa había rasgado en nuestra pared, vimos el primer y tenue indicio gris del amanecer rompiendo sobre los picos orientales. La luz bañó el valle, revelando una escena de devastación total. Las criaturas restantes, sin líder, aterrorizadas por la luz y conmocionadas por la muerte de su Alfa, simplemente se desvanecieron. No corrieron. Se disolvieron de nuevo en las sombras de las montañas, dejándonos solos en las ruinas de nuestro mundo. La gran casa había terminado. El amanecer rompió sobre un paisaje de un círculo olvidado del infierno. La Base Guardian había desaparecido. En su lugar había un depósito de chatarra lleno de cráteres y empapado de sangre, medio enterrado bajo un deslizamiento de tierra provocado por el hombre. El sol naciente iluminó un cuadro de metal retorcido, escos destrozados, y las formas grotescas y medio vistas de las cosas aplastadas bajo la caída de rocas. Del destacamento operativo Alfa 595, quedábamos 6. Yo, Bishop, Fallon, Carver, Jensen y O'Connell. Cada uno de nosotros estaba herido, agotado y atormentado. Nos movimos a través de los escombros como fantasmas, recogiendo a nuestros muertos. Nuestros movimientos lentos y pesados, como si la gravedad de la Tierra se hubiera duplicado de la noche a la mañana. Encontramos lo que quedaba de Collier y Guthrie, y los envolvimos en ponchos, un acto final e inadecuado de reverencia para los gigantes que habían sido. Alrededor del mediodía lo escuchamos, el rítmico wump, wump, wump de los rotores de helicóptero.
Un par de Apaches AH-64 aparecieron sobre la cresta, sus perfiles de tiburón una visión de salvación. Debieron haber sido enviados después de que nuestras comunicaciones guardaran silencio por demasiado tiempo. Un chequeo de bienestar que había tropezado con las secuelas de un apocalipsis. Dieron una vuelta, sus pilotos claramente atónitos en silencio por la magnitud absoluta de la destrucción abajo. Unos minutos más tarde, 2 Black Hawks bajaron en picada, levantando nubes de polvo mientras aterrizaban. Médicos y equipos de seguridad salieron, sus rostros una mezcla de conmoción e incredulidad. Las preguntas comenzaron en un hospital de campaña en el aeródromo de Bagram. Estaba sentado en un catre, con el brazo vendado, la cara limpia pero el alma todavía cubierta de la inmundicia de la noche. Un coronel de alto rango del Comando de Operaciones Especiales se sentó frente a mí, con el rostro impasible. Una grabadora digital en la mesa entre nosotros. «Capitán Stroud», comenzó, su voz tranquila y profesional. «Necesito que me explique qué sucedió en la base Guardian. Los informes preliminares son confusos». Lo miré. Podría decirle la verdad. Podría contarle sobre los Gargai, sobre criaturas que escalaban rocas escarpadas y se encogían de hombros ante el fuego de ametralladoras. Podría contarle sobre los sacrificios rituales, los depredadores imposiblemente antiguos, el alfa que matamos con una ronda explosiva calibre 50 en la boca. Podría contarle todo. Y nos enviarían a mí y a mis hombres sobrevivientes a una habitación acolchada en Walter Reed por el resto de nuestras vidas. Lo llamarían estrés de combate, histeria colectiva. La verdad era demasiado monstruosa para ser creída, así que les di un monstruo que pudieran entender. «Fuimos atacados, coronel», dije, mi voz plana y muerta. «Un asalto masivo y coordinado. Talibanes, tal vez combatientes chechenos con ellos. Estaban mejor equipados y eran más disciplinados que cualquier cosa que hayamos visto». «¿Cuál era su fuerza?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Es difícil decirlo. Usaron el terreno, la oscuridad. Se sintió como 100, 300, tal vez más». Vi un destello de sorpresa en sus ojos. «¿Cómo explica el daño a la base? ¿El deslizamiento de rocas?» «Artefactos explosivos improvisados, señor», dije, la mentira fluyendo suavemente. «Tenían ingenieros. Plantaron cargas explosivas masivas en los acantilados sobre nosotros, tratando de enterrarnos. Las detonamos prematuramente con nuestra propia artillería. Fue un riesgo calculado». Hizo una pausa, mirando sus notas. «Los informes de bajas de su médico son inusuales. La naturaleza de las heridas. Esta fue la parte más difícil. Usaron algo nuevo, coronel. Algún tipo de arma química o incendiaria. Les hizo cosas extrañas. Los hizo antinaturalmente agresivos, casi animalistas. Algunos de nuestros hombres informaron haber visto combatientes mutados. Encontramos uno de sus cuerpos. Los químicos debieron haber causado cambios rápidos y horribles en su fisiología». Sonaba loco. Pero era una locura que encajaba dentro de un marco militar. Una nueva arma enemiga era mucho más plausible que una nueva especie. El coronel se recostó, procesando. No me creía, no realmente, pero mi historia era cohesiva. Explicaba las bajas, la destrucción, la pérdida de comunicación. Le daba algo que podía escribir en un informe, algo que podía ser archivado y clasificado. La verdad no podía. Mis hombres respaldaron mi historia. Al pie de la letra, la ensayamos en el vuelo a Bagram. Se lo debíamos a los muertos, a Collier y Guthrie y a los otros. Dar a su sacrificio un significado que el mundo pudiera aceptar. Pasamos por semanas de interrogatorios y evaluaciones psicológicas. Nos llamaron héroes. Nos dieron medallas por valentía frente a una fuerza enemiga abrumadora. El informe oficial sobre el incidente de la Base Guardian fue clasificado como alto secreto. Se convirtió en un susurro, una historia de fantasmas contada por otros boinas verdes sobre cervezas,
la leyenda del destacamento operativo Alfa 595, el equipo que luchó sin ayuda contra todo un ejército de yihadistas fanáticos. La verdad fue enterrada más profundo que cualquier deslizamiento de rocas. Estoy retirado ahora. Vivo en una casa tranquila en las estribaciones de las montañas Blue Ridge. No se parecen en nada a los picos imponentes del Hindu Kush, pero a veces, cuando la luz es justa, veo formas moviéndose en las sombras. Mis hombres sobrevivientes están dispersos por todo el país. No hablamos mucho, no necesitamos hacerlo. Compartimos un vínculo forjado en un tipo específico de infierno que nadie más puede entender. Llevamos las cicatrices, las pesadillas de chillidos chirriantes y ojos brillantes en la oscuridad. Esta noche, la luna está llena. Cuelga gorda y brillante en el cielo nocturno, un ojo pálido y vigilante. Estoy sentado en mi porche trasero, con un vaso de bourbon en una mano y mi vieja pistola de servicio, limpia y cargada, descansando en la mesa a mi lado. Sé lo que hay allá afuera en los lugares oscuros del mundo. Sé que algunas montañas nunca deben ser molestadas. Y sé que nunca olvidaré los ecos del Hindu Kush.